Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Randall Arce Badilla. Voy a estar acompañándolos aquí en este proceso de capacitación que ustedes inician el día de hoy con la profesora Silvia. Y bueno, así de forma asincrónica quisiera compartir con ustedes algunos conocimientos y algunas reflexiones desde el punto de vista pedagógico en torno a lo que implica trabajar con modalidades que utilizan tecnologías de información y comunicación. En esta pequeña presentación que les voy a hacer, vamos a ir viendo aspectos importantes que deben de tener en cuenta todas las personas que empiezan a participar o que son parte de un proyecto educativo en donde se va a hacer utilización de las tecnologías, sobre todo cuando empiezan a aparecer procesos a distancia o virtuales o en línea. Vamos a hacer esa diferenciación para poder comprender exactamente qué es lo que estamos logrando o qué es lo que pretendemos hacer con este proceso de incursión a formación en línea o formación virtual o las diferentes modalidades que existen. Bien, empezamos con esta pequeña presentación hablando un poquito de lo que son los proyectos de educación con tecnología de información y comunicación. En realidad, bueno, para nadie es un secreto que las tecnologías han venido a ocupar un espacio en todos los aspectos de la vida y por supuesto en educación no es la excepción, pero sí es importante tener en cuenta algunos aspectos de orden conceptual que nos pueden ayudar a comprender mejor el trabajo que pretendemos hacer. Bien, primeramente voy a hablar de la educación presencial, que es el modelo histórico, ¿verdad?, que ha estado presente en las sociedades del mundo a través de muchos años, desde la concepción de la educación en su principio, de toda la influencia que ha tenido histórica, ¿verdad?, que se caracteriza básicamente. La educación presencial se caracteriza por varios elementos, pero voy a tocar tres que considero que son importantes a la hora de poder ir relacionando la presencialidad con otras modalidades de educación. Bueno, primero que todo tenemos aquí en la parte derecha, superior derecha, que normalmente la educación presencial se desarrolla en un espacio físico, ¿verdad?, que dependiendo de la entidad o de la institución o del sistema educativo, ¿verdad?, vamos a conocerlos como aulas o espacio áulico, ¿verdad?, que es un ambiente físico donde se desarrolla la presencialidad y donde se da dos procesos, básicamente la enseñanza y el aprendizaje. Y en ese proceso de enseñanza y aprendizaje hay una relación o una serie de roles que cumple tanto el docente como el estudiante. Para la educación presencial tradicionalmente ha sido el docente el que tiene el conocimiento y es el que enseña a sus estudiantes. El estudiante recibe esa enseñanza del docente y es así como eventualmente podría estar generando conocimientos o adquiriendo conocimientos. Sin embargo, nótese que un aspecto muy importante es que desde su concepción, desde la antigüedad, desde todos los sistemas educativos en el mundo, siempre ha sido así. La relación es enseñanza y aprendizaje. Aspectos que posteriormente vamos a ver cómo van cambiando y evolucionando con la aparición de las tecnologías de información y comunicación. Otra de las modalidades también que después se presenta es la educación a distancia, que es cuando empieza la educación a incorporar otros elementos tecnológicos que también son tecnologías de información, como es el caso, por ejemplo, del teléfono, ¿verdad?, o como es el caso de aquellos videocassettes que llamamos en Betamax o en VHS, ¿verdad?, que era el video, también se incorporaba con esas tecnologías, o otros tipos de comunicación posteriormente, de vías de comunicación para poder establecer esa relación de enseñanza y aprendizaje. Sigue presente el concepto de enseñanza en esta modalidad de educación a distancia, pero se utilizan otros elementos o otros recursos que permiten establecer esa relación de enseñanza-aprendizaje. Y por supuesto, ya cuando empiezan
aparece lo que se llaman tecnologías de información y comunicación, que a veces se logran diferenciar porque se le agrega una N a ese TIC, y entonces tenemos que son las nuevas tecnologías de información y comunicación para hacer referencia a aquello que tiene que ver con tecnologías que inicialmente se utilizaban como el telégrafo, el teléfono, la televisión, y empieza a aparecer ya la internet y los recursos multimedia, como es el caso de un CD-ROOM, ¿verdad? Que es un disco donde puede estar contenido inclusive un curso completo, ¿verdad? Y entonces sigue en esta modalidad de distancia, aparece ya las nuevas tecnologías. Sin embargo, es importante tomar aquí en cuenta que con la llegada del internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación, aparecen los llamados LMS. ¿Y qué son los LMS? Este es un concepto importante de revisar y que está totalmente vinculado a lo que ustedes van a hacer en estos días con la profesora Silvia. ¿Qué es un LMS? ¿Verdad? Es un sistema de gestión, revisemos este concepto muy puntualmente. Es un sistema de gestión de aprendizaje o una aplicación instalada en un servidor. O sea, está en algún lado, ¿verdad? Porque a veces, algunas veces oímos hablar a la gente de que está en la nube, pero no tenemos claridad a qué se refieren con la nube. Bueno, está instalada en algún servidor, que puede ser de una institución específica o que puede ser de una empresa que se dedica a brindar alojamientos de servidores enormes a diferentes empresas o entidades que necesitan servicios de este tipo. Es además de estar instalado en un servidor en alguna parte del mundo o en algún lugar de la institución, distribuye y controla las actividades de formación de una institución u organización. Su arquitectura y herramientas son apropiadas para las clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial. Notes entonces aquí que sigue tocando la parte presencial y que toca otro concepto que es muy importante, que vamos a ir revisando posteriormente, que son clases en línea. Entonces, los LMS, existen muchos, como vamos a ver aquí. Existen algunos que son de pago y algunos que son open source, es decir, de código abierto o libres, es decir, que permiten a las personas, a las empresas o a las entidades que administran el sitio, descargarlo, instalarlo, crear todos sus perfiles para que los participantes o estudiantes estén incluidos en ese LMS, ¿verdad? Con ese gestor de aprendizaje. Y de esta forma generar tratar de generar o propiciar el aprendizaje desde este LMS, ¿verdad? Que se ha instalado. Existen muchas clases de LMS, como les decía, algunos que son de pago, muchos que son open source, gratuitos, ¿verdad? Y hay otros que inclusive son abiertos, son gratuitos para entrar en línea, ya están instalados permanentemente y usted puede usarlos como si estuviera uniéndose a una red social o algún otro tipo de aplicación de las que existen en la web. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Chamilo, el Moodle, que es con el que ustedes van a trabajar, ¿verdad? Que es de carácter modular. El Dokeos, el Smoke, el Sakai, el Blackboard, que es de pago, por ejemplo, el LRN, ¿verdad? El Claroline, el AltTutor, y así hay más, mucho más LMS que aparecieron con la llegada de las tecnologías. Entonces, la decisión normalmente de utilizar alguno de esos LMS pues va a depender del proyecto al que se aspira, ¿verdad? O el proyecto. Normalmente uno de los más populares a nivel mundial es precisamente Moodle, ¿verdad? Que tiene, aparte de eso, en el mundo a muchos programadores trabajando en su generación de módulos para ir enriqueciendo o modificando la versión hacia versiones más completas y más sofisticadas que permiten ejecutar más cosas, más actividades y ofrecer más posibilidades a las personas que hacen uso de este gestor de aprendizaje. Bien, vamos también a hablar un poquito entonces de que cuando aparecen las tecnologías de información y específicamente cuando aparecen los LMS, los gestores de aprendizaje, entonces se empieza a hablar de un concepto nuevo que es la educación en línea. Y vamos a revisar también este concepto que es sumamente importante entenderlo
porque ustedes van después a reflexionar hacia qué concepto, hacia qué posición está el proyecto que ustedes están emprendiendo, ¿verdad? En esta entidad de la escuela judicial, y tratar de ver exactamente qué tipo de modalidad es la que realmente están tratando de implementar. Se dice que se entiende por la modalidad en línea o online cuando todos los contenidos y los procesos operativos, administrativos y académicos se encuentran inmersos en un centro educativo virtual. Ese CEV lo que se refiere es que a veces el centro educativo virtual va más allá solo del MS, sino que el MS, es decir, el gestor de aprendizaje, además está unido con el sitio web y con otros tipos de plataformas en donde se establecen gestiones administrativas que tienen que ver con la institución, ¿verdad? Y que todo se hace en línea. Es decir, todo se puede hacer vía internet, los pagos, los trámites de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ya es un complejo un poco más amplio que va más allá de un LMS. Inclusive, podría ser que tenga el sitio web y hasta 3 LMS del mismo tipo, pero con 3 instalaciones diferentes dependiendo de la magnitud del proyecto y de la cantidad de usuarios que van a estar interactuando en él, ¿verdad? Inclusive que los LMS sean diferentes, ¿verdad? Que uno sea con Moodle, el otro con Dockeo, otro con Cloudline, Sakai, eso depende, ¿verdad? De qué magnitud tiene el proyecto educativo. Dice, luego de haber digitalizado todas las áreas académicas provenientes de un proceso presencial y a distancia, su característica principal es la estructura enseñanza-aprendizaje. Retomamos el concepto, enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿cómo aclaramos este concepto? ¿Cómo debemos de entenderlo para después no confundirnos con otro concepto como educación virtual? Bueno, que básicamente el online o en línea es procesos que ya existían físicamente, es decir, que ya todo eso se hacía físicamente, era una institución o era una entidad que ya tenía todos esos procesos y que migró todos esos procesos a la web. Es decir, agarró todos los procesos, o la mayoría de sus procesos, ¿verdad? La parte académica, la parte de la gestión, la parte operativa del proyecto de la institución y los migró a la web para poder desarrollar, para poder también que los participantes o los estudiantes o todo el personal académico, etcétera, administrativo, pudiera gestionar también desde la internet todos esos procesos. Entonces, esa aclaración es muy importante porque esto nos va a permitir diferenciar esta modalidad que es la educación en línea de la modalidad que sigue, que es la modalidad virtual. ¿Qué podemos decir de la educación virtual? Bien, aquí el asunto cambia un poco con la educación virtual, conocida también como e-learning, ¿verdad? O educación haciendo uso de la internet. Esta se entiende por la modalidad virtual cuando los contenidos y los procesos operativos, administrativos y académicos fueron creados para la virtualidad, con una metodología exclusiva, óigase bien, una metodología exclusiva de esta modalidad, y que no se basan únicamente en recursos y en herramientas existentes dentro del MS. ¿Qué me está diciendo hasta ahí este concepto? Me está diciendo que no necesariamente, o que no existía la institución física como tal. Es decir, todos los procesos fueron creados en la virtualidad. Puede ser entonces una universidad o otra entidad que ni siquiera tiene un espacio físico establecido o fijo donde los estudiantes necesariamente van a ir, ¿verdad? Sino que nace todo dentro de la internet. Y que además, y este es un aspecto pedagógico muy importante, utiliza una modalidad exclusiva de la virtualidad. Es decir, que donde se diferencia, aquí hay una diferenciación importante, donde normalmente estas metodologías están más orientadas al aprendizaje que no al proceso y no al proceso de enseñanza como tal, que proviene más de la educación presencial que de la educación a distancia. Y entonces aquí tenemos una gran diferencia, porque esa metodología orientada hacia el aprendizaje y como tal
no depende entonces de un LMS, es decir, no depende específicamente de la plataforma que se utiliza, si es Moodle o si es lo que es decir, esa puede fallar y no por eso se detiene todo. Puede continuarse el proceso de aprendizaje a través de todo el montón, el mundo de recursos que ofrece la web. Entonces véase que el concepto de virtualidad es mucho más amplio que lo que llamábamos anteriormente, el que mencionábamos anteriormente, que era la educación en línea. Dice además, entonces, que si no los procesos físicos y digitales que complementan tecnopedagógicamente la experiencia de aprendizaje, tecno la parte técnica y pedagógicamente la parte pedagógica se complementan para que haya un proceso de aprendizaje más que de enseñanza, utilizando todos los recursos existentes. Su característica principal es la generación de momentos de aprendizaje basados en la sociedad del conocimiento. Es decir, el conocimiento lo genera el mismo estudiante, lo construye y lo puede poner a disposición mediante los diferentes medios en la internet para que sea parte de esa conformación de la sociedad del conocimiento. Entonces veamos que el concepto de educación virtual dista bastante de lo que es educación en línea. Ahora tenemos otro aspecto que mencionar también, y eso que les decía, es cuando empiezan entonces a establecerse mezclas de modalidades educativas con tecnologías. Y tenemos aquí entonces lo que tiene que ver con una modalidad mixta o un enfoque mixto, que sería la mezcla de la educación presencial o de la educación a distancia, y se le agrega la parte en línea, es decir, la combinación de ambos, lo que llamamos entonces, o lo que debe entenderse como un B-Learning o Blended Learning, ¿verdad? Que es aprendizaje mixto o combinado. Se entiende por una modalidad mixta cuando se funcionan dos modalidades, sea la presencial o a distancia con la modalidad en línea, el Blended Learning, con una distribución similar en la carga horaria de las actividades educativas, los créditos académicos y el peso de la evaluación. Es decir, que se trata de que haya un equilibrio entre la presencialidad y la virtualidad. Por ejemplo, aquí tenemos que el aprendizaje presencial convencional más el aprendizaje en línea va a dar igual un blended learning o un blended learning. Quiere decir esto que se trata de que la carga sea similar. Es decir, que haya igual, a la medida de lo posible, igual carga en las lecciones presenciales, en la parte presencial, como en el trabajo que se realiza a nivel virtual. En el entendido, y este es un aspecto muy relevante, de que no se trata de trasladar los procesos presenciales a la virtualidad. Es decir, no se trata de trasladar los momentos presenciales de la educación presencial a la parte virtual que van a desarrollar los estudiantes. Eso implica, definitivamente, que tiene que haber un proceso de información, un proceso de revisión, de análisis de esa información o de ese conocimiento que está ahí implícito en algún bloque académico. Por ejemplo, en el caso si es un LMS, ¿verdad? Con Moodle, tiene que haber un rebote, es decir, tiene que estar revisando, obligarme la forma en que está planteada esa metodología para que me obligue a revisar esa información. Tiene que haber otro momento de construcción que puede ser individual o puede ser colaborativamente con otros participantes para finalmente entregar algún producto digital que sirva para la evaluación, pero no de la evaluación presencial, sino de la evaluación en línea. Es decir, que debe considerarse entonces en este combinado, en este mixto, en este blended learning, la parte presencial con todas sus estrategias de evaluación, y también la parte virtual con estrategias adecuadas, es decir, en donde implique al estudiante o al participante realizar una producción,
realizar una interacción con otros compañeros que le permite generar conocimiento. Y dejar claro entonces que no se trata de reproducir lo que se hace en la presencialidad con lo que se debe hacer en la virtualidad. Ahora vamos a hablar de la modalidad de educación con soporte. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una modalidad en donde de forma presencial o a distancia se mezclan con soporte en línea. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, revisar este concepto. Y es básicamente, se entiende por esta modalidad, por aquella modalidad presencial y o a distancia que de manera parcial, momentánea o esporádica usa recursos o herramientas de la modalidad en línea o de la modalidad online para incluir en sus procesos áulicos, prevaleciendo la presencialidad o la distancia convencional tanto en la dinámica de aprendizaje como en los esquemas de evaluación. Diferenciamos entonces de la anterior, porque la anterior me decía en el blended learning que se utilizaba una metodología adecuada para las sesiones virtuales y la metodología para la presencialidad. Aquí me está diciendo que prevalece la metodología y la evaluación de la presencial y que esporádicamente se utilizan entonces los recursos que ofrece la modalidad en línea. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es lo que ocurre muchas veces en colegios, escuelas, universidades incluso, que simplemente entonces las computadoras y los demás recursos dispositivos están siempre dentro del aula presencial, además se usan en línea, pero prevalece, por supuesto, que la evaluación de la presencialidad y la metodología de la evaluación. Es decir, es realmente las tecnologías lo que están brindando es un apoyo a esa presencialidad. Esas serían básicamente las modalidades más importantes desde la llegada de las tecnologías de información y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder establecer bajo cuál de estas modalidades o el proyecto que estamos estableciendo se ajusta más a cuál no se ajusta, sino se hace referencia a cuál más de estas modalidades que les he presentado. Ahora vamos a hablar de otro proyecto, de otra parte importante de estos procesos de inclusión en las modalidades de educación con TIC, que está dirigido más que todo a la toma de decisiones y sin el ánimo, por supuesto, de hacer una revisión de cómo están haciéndolo, si lo están haciendo bien o mal, no es ese el espíritu en este momento, sino que más bien darles esta información que podría servir para que tomen decisiones conjuntas sobre el proyecto que están estableciendo a nivel de proyecto con tecnologías. Y es la siguiente, es la incursión, la forma en que se podría incursionar a los participantes o a las diferentes unidades o departamentos en estos procesos de uso de las tecnologías. Vamos a hablar de un primer concepto que se llama la incursión total. Dice que es la interpretación del término total enfocado a una estructura académica completa, sea una carrera, una facultad, un campus, puede ser una entidad, que ahí no aparece en el texto, o toda una institución. La planificación del tiempo que determina esta inclusión es voluble y dinámica, dado que los elementos de la comunidad educativa se convierten en variables, que pueden mostrar diferentes resultados en este proceso de inclusión. La rigidez en la ejecución del plan sobre una línea de tiempo puede generar en alcance de los objetivos y los objetivos podrían ser superficiales, simplistas o a un futuro sin calidad. La flexibilidad requiere de una replanificación constante basada en una evaluación permanente del avance ejecutorial de la planificación. ¿Qué me está diciendo esto? Que se puede decidir cuando se implementa un proyecto de educación donde se va a hacer uso de las tecnologías o de la virtualidad a todas las personas, a todos los participantes, a todas las entidades. Es decir, se toma a nivel de gestión, se toma la decisión de que así sea, pero que esto lleva riesgos. ¿Y cuáles son básicamente los riesgos? Que incluir a todas las personas podría hacer que no dé los resultados esperados.
o que la calidad de esos resultados no sea los esperados, y se tiene que estar haciendo una replanificación. Y además el proceso se puede volver muy lento, ¿verdad? Porque esa replanificación implica volver a retomar aspectos que ya se han tomado porque no han dado los resultados, y además eso aumenta los costos del proyecto. Entonces, esta es una forma de desarrollar proyectos, ¿verdad?, con tecnologías de información o con virtualidad, a través de este proceso de inclusión total. Es decir, se toma la decisión de que todos tienen que participar en el proceso. La otra es la incursión parcial. Y la incursión parcial, lo que me dice a mí es otra cosa diferente. Dice, cuando un elemento o un grupo de elementos de la estructura académica se incluyen en la virtualización, entendiéndose por elemento a una área académica o a más asignaturas independientes, con más opciones de éxito. Esta inclusión se realiza de acuerdo al interés y voluntad de los autores, tutores, profesores o guías que deseen incluirse en el programa de educación virtual. La planificación de esta inclusión en tiempo determinado permite un mayor control sobre el avance del proyecto. Y sus logros parciales van presionando la inclusión de los elementos que permanecen externos. Aquellos actores del cambio de los primeros elementos se convierten en promotores y guías de aquellos que no se incluyen en la etapa inicial. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí esta inclusión parcial? Que es más estratégica. Es decir, que se toman a las personas que realmente tienen interés en el inicio y empieza a someterse a procesos de capacitación, obteniendo resultados más rápido, aunque con menor cobertura, pero que estas mismas personas que empiezan a capacitarse y empiezan a tener logros importantes de aprendizaje van a servir de propulsores para los que inicialmente no se hayan incluido, puedan sentir esa necesidad o esa motivación por querer incluirse en estos procesos de virtualización. Entonces vemos que la inclusión parcial es mucho más estratégica, completamente con respecto a aquella que es de carácter más obligatorio o de decisión de gestión, ¿verdad? De una decisión que proviene de la gestión. Y la tercera es la incursión paulatina. La incursión paulatina dice, a pesar de mantener características similares a la inclusión parcial, la única diferencia radica en que los actores o los tutores que coordinan los diferentes elementos no dependen del interés o voluntad para participar, sino de una planificación elaborada previamente, donde se incluyen individuos con o sin interés, aspecto muy importante, que apoyen o rechacen la nueva modalidad. Este tipo de inclusión genera mayor conflicto en la aplicación, mayor retraso en el logro de los objetivos, planificación y menor porcentaje de resultados obtenidos. Es la opción de menor posibilidad de alcance de las metas propuestas. Y claro, lo es por la razón de que es también una decisión de gestión de los que se encargan de gestionar el curso, y a veces este tipo de procesos de virtualización requieren que sean un poco más naturales, es decir, requieren de que la gente tenga realmente un interés por participar y unos deseos por mejorar su práctica, sus conocimientos, incluyendo las tecnologías de información y comunicación. Entonces, este otro tipo de decisión es también estratégico, pero va por partes y es también de carácter obligatorio en muchos de los casos, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Pero bueno, las decisiones siempre desde el punto de vista pedagógico de lo que hablamos es que necesariamente hay decisiones, sobre todo cuando vienen procesos de este tipo, ¿verdad? Que algunas personas en un principio no se sienten muy cómodas con el uso de tecnologías, y entonces se debe de iniciar procesos más de concienciación, de compromiso, y debe ser de una manera más natural. Quise compartir esta parte también porque considero que es importante para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, el trabajo de ustedes ahora pues va a estar centrado en lo que es el uso de
en ese diseño, estructura que debe tener la plataforma, en ese caso lo que llamamos también aula virtual, que tenemos 3 conceptos que son a veces un poco confusos, ¿verdad? Ya dijimos que el LMS, como en el caso de ustedes, el Moodle, es una plataforma de educación virtual, ¿verdad? Como hay muchas otras, ¿verdad? En donde se generan aulas virtuales que también podemos llamar a ese LMS un entorno virtual de aprendizaje, que es un concepto que va a aparecer también por ahí dentro de los textos que tienen que ver con tecnologías y que básicamente representa casi lo mismo, ¿verdad? Un entorno virtual de aprendizaje es un entorno en donde yo puedo tener opciones para ir generando aprendizajes, alcanzando aprendizajes. Y también se le puede llamar aula virtual, ¿verdad? Que es lo que ustedes van a diseñar y que no hay ningún problema en el uso o gran diferenciación en el uso de esos dos términos, ¿verdad? Bueno, espero que esta información y estas pequeñas reflexiones hayan servido y les deseo sinceramente lo mejor en este proceso de capacitación, y aunque sea así de forma sincrónica por razones de desplazamiento, de trabajo y eso, que me hubiera gustado estar con ustedes ahí personalmente, pero bueno, también estamos trabajando una parte de virtualidad y esta es una forma de hacerlo de manera sincrónica. Y espero que la parte de las modalidades se les haya aclarado o les haya permitido tener una visión más clara de lo que significa. Muchas gracias.